inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia. Con la conducción. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, amigos. Estamos iniciando este jueves de trabajo. Saludos en nombre de Gonzalo Rosero. Soy Francisco Rocha. Están ya en nuestros estudios el señor doctor Diego Ordóñez y el doctor Alfredo Corral, ex Contralor General del Estado. Y claro, el tema es la convocatoria a consulta popular en virtud de no haber obtenido un dictamen, ni favorable ni desfavorable, ¿no? O sea, no haber obtenido un dictamen y, como dicen los abogados, el 105 de la Ley de Garantías Constitucionales, de la Ley Orgánica, faculta al presidente de la República hacerlo. Así es que esto tiene también consecuencias. Ayer analizábamos desde el punto de vista de la Contraloría y le vamos a consultar al señor doctor Alfredo Corral sobre eso. Pero, doctor Ordóñez, desde el análisis y la primera visión política, digamos, de esta decisión del presidente Moreno, que en los dos decretos, en el 229 y el 230, teniendo en cuenta una parte de la parte económica y la otra en cuestión de las enmiendas, ¿cuál es su primera reacción? ¿Ha hecho bien el presidente? ¿Es legal? Y después ya veremos las otras reacciones, ¿no? Bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días. Doctor Corral, buen día. Hay un plazo establecido en la ley para que la Corte se pronuncie expresamente, digamos, ¿no? Y hay un efecto, en el caso que no lo haga, de una expresión tácita. Y esto es lo que ha sucedido. Yo en esa parte precisaría que si hay un dictamen, la Corte ha hecho un dictamen. Y ese dictamen se configura por el silencio. Al no haber emitido, entonces hay configura de acuerdo a lo que dice la ley. Esto es fundamental porque desde la sinvergüencería del lado correísta empiezan a argumentar que no hay un dictamen. Y escucho a exasambleístas, ¿no? Del lado de aliados al expresidente Correa, argumentar que es imperativo, ¿no? Que la Corte diga algo, no obstante los plazos se hayan vencido. La Corte caducó su capacidad de pronunciarse durante 20 días por un subterfugio reglamentario que contradice la ley, que contradice la urgencia que tiene el que una Corte se pronuncie para que proceda una consulta, porque no puede una consulta guardarse en un archivador, ¿no? Esperando a que tenga la buena voluntad de pronunciarse. Porque esa también sería una práctica. Bueno, es que ha sucedido muchísimo, con muchísimos casos, pues, claro, que se guardan en el escritorio con subterfugios reglamentarios autocreados, ¿no? Para justificar el hecho de que la Corte sobre ciertos temas decide no pronunciarse. Cosa similar podría haber sucedido sobre esto. Pero fue interesante que el día de ayer escuché en varios medios de comunicación un clamor de toda la ciudadanía, de muchos analistas, de muchos entendidos, ¿no? Que le decían convoque a la consulta, porque constitucionalmente, legalmente lo puede hacer directamente. ¿Usted creería que el presidente Moreno que se tomó demasiado tiempo para aplicar la ley? Yo creo que el presidente Moreno
necesita fortalecer su frente político y necesita tener una estrategia política, asimismo tener una estrategia sobre lo económico. De forma que esto que él ha denunciado como un gobierno autoritario, corrupto, de mafias, dijo él, y un gobierno que destruyó la economía, ¿no?, que fue el gobierno de su predecesor Correa, reciba de parte del presidente Moreno soluciones. Y las soluciones son soluciones estructurales. Y esas soluciones estructurales no pasan por acciones endebles, sino por acciones que parten de una estrategia global, con la cual el presidente Moreno además genere apoyos y acciones concertadas con, diría yo, la mayor cantidad de fuerzas políticas y sociales del país. Me preocupa en esto, ¿no?, el que la oposición no está comprendiendo cuál es el foco, cuál debería ser el foco de la atención política. La atención política en este momento tiene que ser esta consulta, como un primer paso para desmontar esta estructura mafiosa creada por Correa para favorecer el caudillismo. Correa representó corrupción, Correa representó mal manejo de la economía, y eso se fue posible por el hecho de que en el Ecuador se consolidó y se pretende mantener un modelo caudillista. Y esto tiene que deshacerse a través de este proceso de la consulta. Señor doctor Corral, bienvenido, buenos días. ¿Usted creería, doctor Corral, que esta puerta que se abre para, según algunos analistas y el criterio de muchos dirigentes, para recuperar la democracia, y le diría la legalidad de esta convocatoria, para usted también tiene una base jurídica? El Contralor, por lo tanto, debería actuar. Bienvenido nuevamente, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Ordóñez y a todos los radioescuchas. Hay que hacer un análisis somero, pero absolutamente preciso. Entre las facultades que la Constitución otorga al presidente de la República está la de convocar a consulta popular sobre temas que considere importantes para el país y a referéndum para propiciar enmiendas a la Constitución. Así decidió hacerlo el presidente Lenín Moreno. Y cumpliendo con la Constitución, con el artículo 104, que dice, en todos los casos, hablando de la consulta popular, en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. El presidente Moreno cumplió con su obligación de consultar, o más bien dicho, de remitir las preguntas con todos los considerandos, etcétera, y anexos a la Corte Constitucional. La Corte recibió ese pedido del presidente, sentó la fe de presentación en el mismo y comenzó el análisis respectivo. Y por lo general, las autoridades y los jueces tienen tiempos dentro de los cuales tienen y deben actuar. No pueden hacerlo cuando se les venga en gana. Y concretamente en este caso, el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece lo siguiente: si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del referendo, dentro del término de 20 días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable. Esta omisión dará lugar a sanciones administrativas que correspondan. Clarísimo. La Corte Constitucional tenía el término de 20 días para emitir su dictamen, término que comenzó a correr el día en que recibió la solicitud del presidente de la República. Hoy serían ya 60 días de haber recibido. Es mucho, ha pasado mucho más de este tiempo. Por consiguiente, el presidente de la República está en su absoluto y legítimo derecho
para haber enviado las preguntas, los considerandos, los anexos, etcétera, etcétera, al Consejo Nacional Electoral, a quien el presidente le dispone que convoque a consulta popular. Así dice la Constitución, de tal manera que no es un nuevo dictamen previo el que se requiere de parte del Consejo Nacional Electoral, sino esta entidad tiene que cumplir con lo que el presidente de la República le dispone. Ese término utiliza la Constitución. Eso quiere decir que el presidente le ordena, le manda que consulte, que realice la convocatoria a la consulta popular. Doctor, el reglamento interno para los trámites. Hay un reglamento interno elaborado por la Corte Constitucional, no por la actual, es decir, no por quienes integran actualmente la Corte, sino pero que son casi los mismos. Por anteriores. Bueno, pero en todo caso, es un reglamento que, si en cierto modo se diría, facilita la aplicación de la ley. Ese es el propósito de un reglamento. Pero jamás un reglamento puede tener normas contrarias a la ley. Hay una contradicción, porque el reglamento sí dice que se podrán convocar a audiencias o hacer una serie de diligencias. Y además amplía unos plazos y ahí, y que eso implicará que el término se suspenda. Pero esa suspensión reglamentaria no puede estar en contra de la ley, y más aún si es una ley orgánica que tiene mayor jerarquía que una ley ordinaria. Por consiguiente, la Corte tenía que haber emitido su dictamen dentro de los 20 días. No lo hizo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el dictamen, como bien ha dicho el señor doctor Ordóñez, está emitido. No es que no hay dictamen. Está emitido porque el 105 dice, el artículo 105 dice que además y que se entenderá en forma imperativa que ha emitido dictamen favorable. De tal manera que con este dictamen favorable tácito o presunto, porque no se pronunció la Corte Constitucional, el presidente ha obrado con absoluta legitimidad, corrección y legalidad al haber enviado la consulta al Consejo Nacional Electoral para que se convoque al pueblo a que se pronuncie. Y en la parte que le tocaría a la Contraloría, por no haberse pronunciado la Corte. La Contraloría tendría que realizar un examen especial sobre la actuación de la Corte Constitucional para ver cuáles han sido las razones por las cuales no emitió su dictamen dentro del término de 20 días, y si es que encuentra la Contraloría que hay causales legales para establecer responsabilidades administrativas, porque aquí no se trata de uso de recursos públicos como para saber si la Contraloría a lo mejor puede determinar responsabilidades civiles o a lo mejor indicios de responsabilidad penal, sino responsabilidades administrativas, que son la multa y la destitución. La Contraloría tendrá que analizar y al final decidir si es que tiene o no los fundamentos consiguientes para imponer esa sanción. Pero eso es secundario. Eso es secundario en el tema, porque lo medular es que hay dictamen por mandato de la ley, dictamen tácito o dictamen por omisión, que tiene exactamente el mismo valor que un dictamen expreso. De tal manera que es absurdo decir que la convocatoria es inconstitucional o es ilegal. Además, ha ocurrido ya en el pasado del mismo partido o movimiento Alianza País. En la década corrupta que pasó hace poco tiempo, el expresidente economista Rafael Correa ha utilizado exactamente el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para mandar
al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a consulta popular, si no me equivoco, en el caso de la Concordia. O sea que ya hay hasta un antecedente idéntico mediante el cual un presidente de la República hizo uso de su facultad constitucional. La doctora Joana Pesantes concurrió ella al Consejo Nacional Electoral a entregar los decretos 229 y 230, y esto fue lo que dijo. Por pedido del señor presidente de la República, cumplo con entregarle a usted, señor secretario, las copias certificadas de los decretos ejecutivos 230 y 229 que daban a consulta popular y a referéndum, justamente pues se ha cumplido el tiempo que nos da el último inciso del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por tanto, pedimos que esta convocatoria al Pleno del Consejo Nacional Electoral sea conocida de forma inmediata, tal como lo manda la ley y lo exige el pueblo ecuatoriano. Antes de saludar, bueno, saludamos ya al señor doctor Enrique Herrería en la ciudad de Guayaquil, pero antes de pasar a consultarle a él esta decisión, doctor Ordóñez, ¿pero hay un conflicto en el Consejo Nacional Electoral o no hay un conflicto? El presidente del Consejo el día de ayer anuncia su retirada, se terminaron los plazos, digamos, se terminaron el periodo de 3 de los consejeros, 2 se quedarían. ¿Cuál es otro escollo que hay que librarlo? Políticamente se tiene que resolver. El Consejo de Participación debería nombrar ya. ¿Cómo ve usted esta solución? Bueno, yo creo que esto se produce por la falta de estrategia política del presidente Moreno, ¿no?, para viabilizar lo que él en los discursos, porque ha sido muy prolífico en los discursos, muy yo diría, discreto en las acciones, ¿no? Y es porque este conflicto que tú refieres, Francisco, no solamente se produce en el Consejo Electoral, evidentemente se produjo en la Corte Constitucional. ¿Cuál es el origen del conflicto? El que durante los 10 años del correísmo se llenó de amigos, ¿no?, de fanáticos, de sumisos, de dependientes, de parientes además, porque todos hay un montón de parientes, a uno trabaja en un puesto, el otro está en el marido en un sitio, el esposo en otro lugar, ¿no? Y estas redes, ¿no?, son las que permitían a Correa mantener el control que mantuvo durante 10 años. Ahora que Correa sale, y que salió pensando que iba a sostener y mantener ese esquema, y hay un cambio de discurso, de conducta en el Ejecutivo con el presidente Moreno, bueno, se produce este conflicto, se produce esta colisión. Y entonces estas gentes empiezan a tener el conflicto de a qué amos sirven. Y lo que debe resolverse ese conflicto, ¿no?, es vía, pensaba yo, una consulta en la cual se remueva a todos estos personajes. No va a suceder así inmediatamente, pero la idea es que todos estos personajes sean reemplazados por personas que garanticen independencia. ¿Y cómo se resuelve el conflicto, Francisco? Con la presión ciudadana. El día de ayer tenías invitados aquí que decían, a lo que yo sostenía más, igual, en el sentido de que si esta consulta tiene tanto apoyo de los ecuatorianos, ese apoyo tiene que hacerse expreso ahí, en la presión ante estos organismos, para que estos conflictos de fidelidad, de sumisión, se resuelvan teniendo en cuenta lo que los ecuatorianos, lo que los ciudadanos queremos. Señor doctor Enrique Herrería, buenos días. Están con nosotros el señor doctor Diego Ordóñez y el doctor Alfredo Corral, el ex Contralor General del Estado. Los dos han coincidido en la legalidad y además el análisis de el cumplimiento de las normas para que el señor presidente Moreno haya convocado directamente. Son 60 días que hizo él la solicitud a la Corte Constitucional. ¿Cómo mira usted y cuáles son también sus reflexiones jurídicas de este tema? Buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial al doctor Corral y a Diego Ordóñez. La primera consideración que creo que debemos tomar es referirnos al artículo 1 de la Constitución ecuatoriana. El artículo 1 de la Constitución ecuatoriana dice que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad.
En eso consiste la parte medular de lo que es vivir en democracia y lo que faculta, según el artículo 104 de la Constitución, que además se trata de un capítulo respecto a la democracia directa. Entonces, combinados estos dos principios, que además tienen carácter normativo constitucional, es perfectamente posible que el presidente Moreno haya presentado la petición ante la Corte Constitucional para que se dé el dictamen aprobatorio de las preguntas correspondientes. Pero además, como las normas secundarias desarrollan los principios constitucionales, las normas de carácter constitucionales, es que nos encontramos nosotros con lo que ya ha sido tantas veces reiterado, que el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la ley del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional, establece el plazo fatal, no plazo, sino el término fatal de 20 días para que resuelvan, pero además ese mismo artículo dice de manera expresa, taxativa, con carácter imperativo, que de no resolver en ese término de 20 días la Corte Constitucional, se entiende que han aprobado la petición de consulta. Es en mérito a ello que está el presidente de la República, o presentó el día de ayer ya su petición directa ante el Consejo Nacional Electoral, que ya no tiene posibilidad alguna de evadir su responsabilidad, sino que necesariamente tiene que convocar a elecciones en estos 15 días primeros que servirán para que ellos adopten los procedimientos pertinentes para que se cumpla en un plazo máximo, ni siquiera que es en 60 días, sino un plazo máximo de 60 días. En este caso sí estamos hablando no de términos, sino de plazos. En un plazo máximo de 60 días puede ser 30, para que los ecuatorianos vayamos a votar en las elecciones respecto de las 7 preguntas formuladas por el presidente en la consulta popular. No hay recurso, por ahí están hablando algunos diputados que parecen desconocer la Constitución, que van a presentar una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad se presenta contra actos normativos. Este acto del presidente de la República es un acto de gobierno en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, respaldado por el artículo 1 de la Constitución, que es importantísimo destacar, porque ahí está radicada en la voluntad del pueblo el fundamento de todo ejercicio de la autoridad. Señor doctor Herrería, ¿y el conflicto del Consejo Nacional Electoral se lo puede salvar o consolida a los 2 consejeros que se quedarían prorrogados, autoprorrogados, o viabiliza esto también el criterio del Procurador General del Estado diciendo que iniciado este proceso podrían quedarse? Ya una vez que se ha presentado por parte del presidente de la República el día de ayer su petición, ya en ese momento se convalida la actuación de los que quedan, así como también los que se quieran ir, o en su totalidad pueden ser perfectamente reemplazados por los alternos que han sido definitivamente nombrados con anticipación. Lo importante aquí es de que no se intente a través de una interpretación antojadiza decir de que ha quedado en cefalía el Consejo Nacional Electoral y que en consecuencia no hay viabilidad para que se efectúe la consulta, porque eso constituiría fraude a la Constitución, fraude a la ley, y habría que empezar a revisar el Código Orgánico Integral Penal si no constituye infracción penal, que creo que está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, para que sean sancionados, ya no solamente por la vía administrativa civil, sino también que sean sancionados en materia de carácter penal. En consecuencia, yo creo que no les va a quedar otra alternativa a los señores, bien sean los que están como titulares o en su defecto los alternos que los deben reemplazar, que obedecer a las disposiciones imperativas de la Constitución, también a la voluntad popular, porque si no se produciría una enorme indignación, que hasta el momento escuchaba lo que decía el doctor Ordóñez, sí, todavía el pueblo está demandando todos estos cambios de la configuración institucional del país para que podamos vivir verdaderamente en democracia y superemos esta etapa trágica de 10 años de la dictadura del Correato.
Pero si no lo entienden eso los funcionarios públicos que todavía continúan como secuelas del Correato, bueno, en ese momento los ecuatorianos estaríamos saliendo a las calles y las consecuencias podrían ser devastadoras para estas personas y estas instituciones que no entienden que hay un cambio en el modelo democrático que se está buscando en el Ecuador. Pero en cambio para doña Marcela Aguiñaga, ex vicepresidenta de la Asamblea y asambleísta actual, ex ministra de Estado, una persona de los 10 años, esto es lo que sostiene. Primero que esto me parece una ruptura a la institucionalidad y Estado del Derecho. Estamos a vísperas casi que de una dictadura en este país y esto generaría un grave riesgo al control constitucional que le corresponde a la Corte Constitucional. El caso de la Corte Constitucional, bien dice, la ley de garantías jurisdiccionales tiene 20 días término, que son días laborables, y el reglamento de sustanciación de los procesos que no se han aplicado ahora, que se han aplicado desde siempre, lo que establece es que ese término se suspende cuando hay pedidos, en este caso, como por ejemplo solicitudes de amicus curiae, que todo el mundo conoció, que es público, que es transparente, el hecho de que más de 200 personas pidieron ser recibidas en el Pleno de la Corte Constitucional. Me preocupa ciertamente, porque de hacer eso pretenderían que estas preguntas, sin ningún tipo de control constitucional, preguntas que deberían tener un lenguaje claro, preguntas que no deberían ser más de una, preguntas que no incidan a la confusión de la ciudadanía, pasarían inmediatamente para solicitar que el Consejo Nacional Electoral convoque a consulta. Esto evidentemente es un atentado al Estado de Derecho. Señor doctor Corral, este es un atentado al Estado de Derecho y estamos en las puertas de una dictadura, sostiene el asambleísta. ¿Estamos realmente...? El expresidente Rafael Correa cometió un atentado al Estado de Derecho al haber obrado exactamente igual que el presidente Moreno, cuando no esperó el dictamen expreso de la Corte Constitucional para convocar a consulta en el caso de la Concordia. Quiero mencionar que tengo en mis manos una sentencia de la Corte Nacional de Justicia en la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde analiza, no exactamente este tema, por supuesto, pero es un tema absolutamente similar y aplicable al actual. Analiza a la Corte que en la Ley Orgánica de la Contraloría existe un plazo, un tiempo, no importa si es plazo o término. La diferencia es que en el término no se cuentan todos los días, sino solamente los días hábiles. En cambio, en el plazo corren todos los días calendario, o sea, corren sábados y domingos. Pero la Contraloría tiene un término para ejercer sus facultades de auditoría. Y si no lo hace dentro de ese plazo o término, caduca la facultad de la Contraloría para poder actuar. En esta sentencia, la Corte dice que ese término que establece la Ley Orgánica de la Contraloría no puede suspenderse en virtud de un reglamento que dispone la posibilidad de suspensión de ese término. O sea, el caso es idéntico. El término que está expresamente ordenado por la ley corre inexorablemente desde su primer día hasta su último día. Y ese término no puede suspenderse por una disposición reglamentaria, porque el reglamento no puede irse en contra de la ley. Ahora se habla de una acción de inconstitucionalidad. Primero, si esto llega a presentarse, tendrían que adjuntar el decreto del expresidente Correa, que obró en igual forma para robustecer sus argumentos. Pero, ya en serio, una acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos de un acto administrativo, como es el envío de la consulta al Consejo Nacional Electoral. Y es más, tendrían que excusarse los señores jueces de la Corte Constitucional, porque ellos son actores en este problema, si es que se presenta una acción de inconstitucionalidad, de tal manera que tendrían que actuar los jueces suplentes, los conjueces,
porque no cabría que los principales actúen al ser ellos los cuestionados por este asunto. De tal manera que todo acto administrativo, además, dice la Constitución, se presume legítimo y se presume legal y correcto. Por lo tanto, solo si es que se llegase a dictar una sentencia que declare que determinado acto administrativo no está dentro de las facultades legales, podría ser afectado. De tal manera que los decretos del presidente de la República, enviados al Consejo Nacional Electoral, no importa que el presidente del Consejo haya renunciado, ese es un accidente que puede ocurrir en cualquier momento en cualquier organismo colegiado. El Consejo existe con los principales o con los suplentes. Y si es que se van 3 o 4 principales, tendrán que ser reemplazados por los respectivos suplentes, de tal manera que no deje de actuar un organismo importante como es el Consejo Nacional Electoral. Además, el pueblo quiere la consulta, el pueblo quiere pronunciarse, el pueblo quiere ser escuchado, quiere ser oído, de tal manera que poner trabas y mecanismos y maniobras para impedir que el pueblo se pronuncie es atentar contra la democracia. Señor doctor Herrería, entonces el atentado contra la democracia con este argumento estaría desde el punto de vista de los 23 asambleístas que sostienen la tesis del expresidente Correa. ¿O usted siente que aquí hay un camino tortuoso hacia una dictadura, como sostienen? La primera consideración que me permito hacer sobre las expresiones de la asambleísta Guiñaga es que no se ha tomado el trabajo, ella que tiene la obligación de estudiar la Constitución, que el artículo 425 establece el principio de jerarquía normativa. Todos conocemos, particularmente tan distinguidos juristas como están ahí, la pirámide normativa de Kelsen, en la cúspide de la Constitución, después las leyes, habla de ordinaria, de orgánica, de reglamentos, etcétera. En este caso, tiene prevalencia la norma constitucional y después la ley. Y la ley, que es la que establece el plazo fatal el término de 20 días para que resuelva la Corte Constitucional, de forma alguna no puede ser reformada o contradecida por un reglamento de la Corte Constitucional que es de rango inferior. Y ese reglamento no solamente que es de rango inferior, sino que carece de eficacia jurídica por contravenir la norma superior, esto es la ley, es como si no existiera. Pero además ese reglamento de la Corte Constitucional ha servido para que ellos lo utilicen discrecionalmente para, en unos casos, cuando había alguna conveniencia o interés político particular, diferían la resolución de las causas. Hay incluso acciones extraordinarias de protección que al amparo de ese reglamento inconstitucional se han diferido hasta 6 y 7 años para su resolución. Y cuando los que habían presentado la acción en defensa de sus derechos ya están muertos, ha ocurrido en más de una oportunidad y ahí están los testimonios de los fallos de la propia Corte Constitucional. Pero independientemente de aquello, solamente para completar las expresiones del doctor Corral, este anuncio de acción de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente de la República no es posible porque la Constitución establece entre las atribuciones de la Corte Constitucional receptar pedidos de acción de inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general. Este no es un acto normativo de carácter general, es un acto de gobierno en función del artículo 1 de la Constitución que está invocando como principio primigenio de lo que es el Estado de Derecho, la voluntad de los ciudadanos expresados a través de una consulta popular. Quiero poder tener como corolario de lo que estoy expresando, que no existe ninguna posibilidad de impugnación frente a la decisión del presidente de la República. No puede ser por
materia de acción ordinaria de protección, no puede ser mediante acción de inconstitucionalidad, no pueden recurrir, peor todavía, ante la justicia ordinaria con una impugnación de cualquier naturaleza. No existe recurso. Esto es de aplicación inmediata, ya a partir del día de hoy, puesto que ayer se presentó la petición ante el Consejo Electoral. A partir de hoy están comenzando a transcurrir los 15 días de plazo, que no existe posibilidad alguna de impedimento para que no se cumpla con esta imperativa disposición de carácter constitucional que está establecido en el artículo 104 y múltiples otras disposiciones de la Constitución y del propio Código de la Democracia que permiten que los ciudadanos podamos comparecer a las urnas para expresar nuestra voluntad de retornar al Estado de Derecho. Pero doña Marcela Aguiñaga también reflexionó y encuentra que hay la posibilidad incluso de encauzar al señor presidente Moreno en un juicio político, y para el expresidente Correa la consulta es un golpe de Estado. Esto dijo doña Marcela Aguiñaga. El presidente de la República se estaría arrogando funciones que no tiene, con lo cual también desde la Asamblea Nacional podríamos iniciar un juicio por destitución. Y el expresidente Correa sostiene esto. Es un golpe de Estado. Llamemos las cosas por su nombre. Pactaron con el Consejo Nacional Electoral. Ayer de noche se reunieron en el Consejo Nacional Electoral. Pactaron una nueva mayoría, una nueva presidencia, con tal de que le den paso a la consulta. Qué horror lo que estamos viendo. Doctor Ordóñez, bueno, podría causar, y políticamente es posible si tienen los votos, aunque ahora son 23 por principios. Este mecanismo político que tienen, estas opciones que podrían plantearlas, no sé si son, digamos, jurídicamente posibles, pero ahí están. Voy a pensar que lo que decía Enrique Herrería hace un momento es un sarcasmo, cuando él dice que la señora Aguiñaga, la señora de los Amanes, debía conocer sobre la Constitución. Sí, sí. ¿No? Pero es abogada también. Mira, Francisco, yo escribí hace unos días una columna en el portal Cuatro Pelagatos, en el que refería que durante el correísmo y el propio presidente Correa crearon una escuela de cinismo, ¿no? Y parte de lo que dice la señora Aguiñaga es eso. El doctor Corral mencionaba hace un momento un decreto, ¿no? Es el decreto 948 de noviembre del 2011, suscrito por el presidente Correa. ¿Qué dice el decreto, Francisco? Considerando que ha transcurrido el plazo establecido en el último inciso del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, aplicable por mandato del acuerdo 127 de la misma ley, sin que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre la convocatoria a consulta popular. En consecuencia, dice, artículo 1, convocar a la consulta sobre el caso de la Concordia. Pero ahí sostiene doña Marcela que no es igual el tema ni por la forma ni en el fondo. Por eso te refiero a esta calificación que hacía mi columna, en el sentido de que estas personas se gradúan de cínicos, porque son capaces de trastrocar la verdad, adulterar la realidad, negar la evidencia, para sostener un argumento como ahora sostiene el argumento de que una consulta popular para pronunciarnos sobre la eliminación de la reelección indefinida, entre otras cosas, es un golpe de Estado. Pero esto no tiene presentación moral, no tiene valor ético, no tiene valor intelectual. Esto es regresivo en términos de lo que deberíamos pensar de un liderazgo político que le ofrezca a los ciudadanos guía, discurso honrado, no estas adulteraciones sobre la verdad, estas adulteraciones sobre los contenidos. La señora Aguiñaga, sin embargo, también se pronuncia por destituir al presidente Correa, y está en su derecho de hacerlo. Claro, por las razones que está argumentando. Pues, no tiene base legal. Pero digamos que, disculpen la expresión, puede decir lo que le dé la gana, ¿no? Pero no ha escuchado, me parece, en respuesta, que es una golpista, ¿no? Probablemente no tenga una sabatina en donde le dejen descuerada diciéndole que es una golpista. Probablemente no tenga un enlace nacional en donde atenten contra su dignidad. Esto es bueno, ella tiene derecho a decir lo que está diciendo, aunque nos parezca risible, ¿no? Pero, bueno, es exactamente esto lo que sucedió durante los 10 años, con el ejemplo que acabo de mencionar, que queremos que cambie.
que queremos que deje de existir. La agresión, ¿no? Los atentados contra la dignidad, los atentados contra las instituciones, la manipulación mediática de los hechos. Aquí hay una realidad. Aquí hay una realidad. Un pueblo que quiere masivamente una consulta. Unas normas legales que amparan esa posibilidad. Moreno, que acaba de ejercer un poco tardíamente esas atribuciones constitucionales para convocar a la consulta. Y todo aquello, como lo acaba de decir Alfredo Corral, todas aquellas maniobras, manipulaciones, obstáculos, ¿no? Son espurios. Tienen que ser rechazados por los ciudadanos. Y si la Corte, es el Consejo Electoral, ¿no? Por estas maniobras, por resultado de las influencias de Correa, que quiere salvar a toda costa la posibilidad de volver a sentarse en el gobierno, que es una cuestión de vida o muerte, no hay forma de mantener este esquema de lo sucedido en los 10 años si es que no vuelven a recuperar el poder. Bueno, si es que el Consejo Electoral pretende nuevamente manipular o crear estas barreras o generar estos obstáculos ilegítimos contra este proceso, pues habrá que gestionar o habrá que hacer la suficiente presión en las calles para que esto no suceda. Porque si no se entiende pues el camino de la legalidad, ¿no? y que las cosas fluyan de conformidad como dicen las normas legales y constitucionales, pues hay que hacer que las cosas funcionen. Y si no actúan de esa forma, pues habrá que estar en la calle para que esto suceda. Doctor Corral, los argumentos jurídicos, claro, suelen decirnos cuando hay 2 abogados, 3, y más aún si son asambleístas, claro, ellos pueden hasta modificar la ley, ¿no? 5 opiniones. 5 opiniones. Cuando hay 3 abogados, 5 opiniones. Pero, y en este caso, hay una defensa política a lo que ellos denominaban un proyecto político. Siente el presidente que ha sido traicionado, el expresidente Correa, que ha sido traicionado por el presidente. Jurídicamente, ¿usted encuentra que aquí hay un golpe de Estado, la posibilidad de enjuiciar? Claro, Diego dice, está en su derecho, no, nadie le va a maltratar por pensar así o decir lo que dice, pero ¿hay algún otro argumento que podría llevarnos a esto para caotizar el país? De ninguna manera. Hemos analizado, y es la opinión generalizada de los abogados y de todo el país, que puede leer el artículo 105 de la Ley de Control Constitucional, que nuevamente me permito leerlo. Si la Corte no resolviere sobre la convocatoria dentro del término de 20 días, se entenderá, es un término que utiliza la Constitución en forma imperativa. No es que se podrá entender, sino se entenderá que ha emitido dictamen favorable. ¿Por qué? Porque dejó pasar el tiempo y no emitió su dictamen. Como ha dicho el doctor Herrería, en derecho se distinguen los llamados plazos fatales y los no fatales. Los no fatales son aquellos que, una vez vencido el plazo, permiten todavía que haya la actuación consiguiente por parte de la respectiva autoridad. Por ejemplo, la ley establece que los jueces tienen un término para dictar sentencia. Casi nunca se cumple esa norma de que la sentencia haya sido dictada dentro del término, porque dejan pasar muchísimo más tiempo para expedir la sentencia. Pero a nadie se le ocurre decir que esa sentencia dictada fuera del término, o sea, cuando ya venció el mismo, es ilegal. En cambio, hay plazos fatales que cuando se cumplen impiden ya que se realice el acto consiguiente. Y aquí es el artículo 105 el que le da el carácter de plazo fatal a los 20 días, al decir que si en ese lapso no emitió el dictamen en la Corte, ya se entiende dictamen favorable. Por lo tanto, al ser un término o plazo fatal, es absolutamente legal, legítimo, y además conveniente para el país que se convoque a la consulta popular
para tratar de recuperar la democracia y la institucionalidad en el país. Obviamente que habrá razones de orden político de quienes están uncidos en el carro del correísmo que se oponen a esto, se oponen a la consulta, es obvio. Quizá hay que decir, hay que entenderles, pero tener argumentos jurídicos para pretender impugnar una decisión del presidente de la República no lo tienen en absoluto. Y si creen a algunos legisladores que pueden iniciar un juicio político en contra del presidente de la República, acusándolo de haberse arrogado funciones, que lo hagan. Que lo hagan, que planteen el juicio político para ver si este tiene o no alguna posibilidad de prosperar. Doctor Herrería, si es que aquí han coincidido, tienen derecho no solo a proponer y hacer ese análisis. Y si llegaran a darle paso en la Asamblea a este juicio al presidente por esta decisión, ¿o usted encuentra que esto es una especie de juegos pirotécnicos a una resolución que para algunos por fin la tomó el señor presidente Moreno? Los juicios políticos contra el presidente de la República tienen que sustentarse en las causales expresas y taxativamente establecidas en la Constitución, y al momento no se encuentra que el presidente Moreno, por el hecho de haber presentado su petición de consulta ante el Consejo Nacional Electoral, haya adecuado la misma a alguna de estas expresas causales, únicas. No pueden ser motivo de interpretación o de interpretaciones extensivas. Y adicionalmente, también corroborando lo que dice el doctor Corral, la competencia de la Corte Constitucional para conocer el caso de la petición se extinguió una vez que se cumplieron los 20 días términos. En consecuencia, no hay tampoco la posibilidad de que la Corte Constitucional, ella, no sé cómo puede accionar para dejar sin efecto la petición. Pero más allá de los importantes razonamientos que se han hecho por parte de Diego Ordóñez y del doctor Corral, que son juristas de gran categoría, igual que otros múltiples juristas se han expresado desde el día de ayer en el país, creo que lo que hay que poner de manifiesto es cuál es la preocupación que tienen los grupos correístas, que para comenzar no van a tener los votos para llamar a juicio político, independientemente que no existe causal, no tienen los votos. La preocupación que aborda todas estas personas es que puedan ser en su momento, con una nueva institucionalidad, con nuevos jueces, fiscales, contralores, con órganos independientes de control, puedan ser motivos de investigación y de la condigna sanción para los que hubieran cometido infracciones. ¿Qué ocurrirá? Un caso que ustedes conocen y que ya no está ni siquiera en vigencia, de personajes como aquel sujeto que después de tener un modesto puesto de venta de comidas, que era un casi insolvente, que le debía a las 7,000 vírgenes, que tenía un crédito de tarjeta de crédito en un banco de la ciudad de Guayaquil por $400, estoy hablando de $400 únicamente, que no lo podía pagar y tuvo que hacer una reestructuración para pagar a 6 meses una cantidad tan ínfima. En este momento navega por los mares del mundo en yates de millones de dólares de valor. Y tantos otros que pasaron de una economía precaria a ser propietarios no solamente de mansiones, de lo que yo particularmente conozco en la ciudad de Guayaquil, en los sectores exclusivos, que han comprado camaroneras, que han comprado bosques de teca, que tienen propiedades no solamente en Miami, que tienen propiedades en España. Estas personas que antes vestían de manera sobria, como es natural para un país pobre como es el Ecuador, y que actualmente utilizan solamente ropa de marca, aquellas señoras que utilizan vestidos exclusivos de boutique, calzados también de diseñadores especiales, carteras Louis Vuitton. ¿Qué ocurrirá cuando hayan organismos de control que empiecen a fiscalizar por enriquecimiento ilícito, en unos casos a funcionarios públicos, y a otros por enriquecimiento ilegal?
porque han habido muchos testaferros que desde el sector privado se han prestado para conectar todos estos perjuicios en contra del Estado. Eso de ahí es lo que debe estar llamando a preocupación a muchas personas cercanas al correato, y es lo que hay que enfatizar ante el pueblo ecuatoriano. No solamente que la reinstitucionalización del Ecuador va a servir para que podamos nosotros sentirnos en un país en el cual se respeten nuestros derechos, llegar a tener una democracia madura, sino también impedir que quede en la impunidad tanta corrupción de estos 10 últimos años. Y eso de ahí es lo que ha llenado de indignación al pueblo ecuatoriano, y eso también es lo que suma al enorme respaldo obtenido por el señor Lenín Moreno, porque en él se está depositando la confianza, no solamente de la reinstitucionalización, sino que a esos cargos de control vaya gente respetable que en suma suficiente existe en el Ecuador. Señor doctor Medardo Oleas, quisiera saludarle. Están con nosotros el señor doctor Corral, el señor doctor Ordóñez y el señor doctor Herrería. Usted que fue vicepresidente del antiguo Tribunal Supremo Electoral, quisiéramos tener una reacción frente al pedido del presidente, que aquí se ha argumentado ya jurídicamente el derecho que tiene y las opciones que tenía el presidente para actuar. ¿Cómo ha de actuar este Consejo Nacional Electoral? Buenos días, doctor Oleas. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los contertulios. El derecho constitucional para convocar a una consulta no puede ser objetado por ninguna autoridad. El procedimiento establecido en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 105, le faculta al presidente para que pueda convocar directamente a la consulta si en el término de 20 días la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad y forma de las preguntas. Eso pasó, entonces ahora se emitieron los decretos que ya están en poder del Consejo Nacional Electoral, el cual tiene única y exclusivamente que en el plazo de 15 días desde el día de ayer en adelante convocar a la consulta, la misma que tiene que realizarse en el plazo de 60 días. Eso es lo que tiene que hacerse en el estricto derecho. Claro está que ahora tenemos un problema que se ha suscitado porque justamente el 29 de noviembre terminó el periodo para el cual fueron nombrados 3 de los consejeros que debieron haber sido reemplazados si oportunamente terminaba el concurso convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no lo termina hasta ahora. Y vimos que el día de ayer el señor Juan Pablo Pozo renuncia a la presidencia y, acatando la norma constitucional, se separa de las funciones de consejero del Consejo Nacional Electoral. Si él reconoce que efectivamente se terminó su plazo, aspiramos los ecuatorianos que lo mismo lo hagan el señor Salazar y la señora Nubia Villar. Pero dijo el doctor Pozo, doctor Oleas, que se retiraba porque él quería, pero no porque le obligaría a nada, sino que él podría prorrogarse. Bueno, él quería porque tenía la Constitución por encima. Esa justificación es inaceptable, porque los periodos son periodos y la Constitución tiene que respetarse, porque en este país estamos llegando a los extremos de que los reglamentos están sobre la Constitución, y así lo quiere hacer el Consejo Nacional Electoral, y así lo quiso hacer para vergüenza nacional la propia Corte Constitucional, que pone un reglamento sobre la ley, sobre la Constitución, pero no, tienen que cumplirse lo que manda la Constitución. Se terminó el periodo y naturalmente lo que procede ahora es llamar a los alternos, a los suplentes para que integren el Consejo Nacional Electoral y lleven adelante esta consulta. Eso es lo que tiene que observarse y procederse en estricto derecho, porque en el Ecuador lo que estamos buscando ya es que se reinaugure el respeto a la ley y las instituciones con funcionarios que no tengan fines políticos o consignas políticas. Muchísimas gracias, doctor Oleas, por este contacto. Ya estaremos convocándolo para conversar aquí en los estudios. Doctor Ordóñez, entonces, esto está, que podríamos decir, está jugado, que es 38 que no juega por las fiestas de Quito. No, yo creo que hay que tener la precaución, ¿no? De entender que hay un grupo político que tiene alguna capacidad de movilización, que va a defender el statu quo, ¿no?
que es permitir que, pues, mantener las condiciones que permitirían una nueva elección de Correa, porque eso tiene que ver con mantener un esquema de impunidad. Yo me imagino, ¿no? Supongamos que llegan a la conclusión de que se puede destituir al presidente Moreno por una causal. Hay una causal que establece que se puede ser destituido por arrogarse funciones, dice la Constitución. Que es además la que invoca. Sí, ella invoca, la señora Guiñaga invoca esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a trasladar Carondelet a la cárcel 4? Porque es la realidad que tenemos del país. El país, tenemos un vicepresidente correísta, encarcelado, enjuiciado. Inicialmente se dice por asociación ilícita, pero se conoce que están en curso otras investigaciones que le involucrarían en cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión. Bueno, esta realidad, ¿no? ¿Por qué señalo esto? Porque durante este periodo en el cual se han hecho investigaciones sobre el vicepresidente Glass, sobre 12 ministros del gobierno del presidente Correa que han sido encausados por corrupción, las mismas personas que ahora blanden todos estos argumentos han hecho una cerrada defensa de estos personajes. ¿Por qué lo uno se vincula a lo otro? Porque la manera, y lo decía Enrique Herrera hace un momento, la manera de mantener este esquema de protección a la corrupción, ¿no? De impedir que se investiguen a profundidad y que eventualmente se lleguen a involucrar personajes de más alto nivel en la investigación que sobrepasen al vicepresidente Glass, pues parte del hecho de mantener el control político de la estructura del Estado. ¿Qué es lo que más me parece a mí les debe haber afectado por el hecho de que Moreno tomó un camino diferente o decidió pues denunciar todo esto? Las evidencias. Que era simplemente pues reconocer todo aquello que durante 10 años muchísimos ecuatorianos dijimos y que por eso fuimos maltratados y ofendidos. Ahora, el presidente Moreno fue parte de esto. Y eso le genera a él un gran compromiso moral de dejar de decir solamente las cosas, porque para discursear es muy prolífico, y empezar a tomar acciones concretas que nos hagan entender, que nos permitan a los ecuatorianos creerle de que hay consonancia entre lo que dice y lo que hace, que no hay disonancia entre lo que dice y lo que hace. Dijo que el dinero electrónico debería ser manejado por la banca privada, pero tiene un grupo de asesores correístas que creen lo contrario. Mandan un proyecto de ley para que ahora la Corte, el Congreso, controlado por los correístas, le devuelvan un proyecto de ley en donde le dicen que el dinero electrónico pase a ser administrado por el Banco Central. Con lo cual nos surge nuevamente la duda, la preocupación sobre la sostenibilidad de la dolarización. Moreno dice hay que sostenerla, pero el hecho concreto es que se crean mecanismos legales. Pero habrá que esperar a ver si veta o no. Bueno, al punto ese quería llegar. Tiene que vetar la ley. ¿Y qué tiene que hacer? Así como en materia política, tiene que definir una estrategia que le garantice los resultados y que le permitan navegar en medio de estas amenazas creadas por esta estructura de 10 años. En materia económica tiene que hacer exactamente lo mismo. Conformar un equipo que sea confiable, que al ecuatoriano, al inversionista, al ecuatoriano le dé confianza y en consonancia también definir un programa económico que abra la perspectiva de que la crisis creada por el correísmo, que fue moral, que fue política y económica, pueda superarse. Doctor Corral, las urgencias que tiene no solo dirigentes políticos y analistas por recuperar la democracia, como se dice, ¿será que no le estamos teniendo paciencia al señor presidente Moreno y dejándole que navegue en estas aguas borrascosas, por decir lo menos? Yo diría que el señor presidente Moreno está acosado por las presiones que recibe de su movimiento político Alianza País. Ahora están identificados claramente, parece que son 25 los que siguen apoyando al expresidente. 23 han dicho. 23 al expresidente Correa. Pero el pueblo advierte que la presencia del expresidente Correa en el Ecuador en estos días precisamente era y es para presionar a la Corte Constitucional a que emita dictamen desfavorable a la consulta popular
o por lo menos a algunas de las preguntas formuladas por el presidente de la República. Es también esa presencia para presionar a la Corte Nacional de Justicia para que absuelvan al vicepresidente de la República de los asaltos que ha cometido a los recursos públicos al hacer que un tío de él reciba 16 millones de dólares de parte de la compañía Odebrecht como premio, estableciendo un porcentaje de cada uno de los contratos que le entregaron a esa compañía, luego de que le expulsaron del país, pero luego lo trajeron y le pusieron la mesa servida. Ahí sí hubo mesa servida para que tenga una cantidad de contratos por los cuales pagaba coimas y sobornos. O sea, que no viene el señor expresidente para una convención que va a realizarse el 3 de diciembre recién, sino que viene para presionar a los organismos públicos como la Corte Constitucional y la Corte Nacional para que actúen en consonancia con sus propuestas. ¿Qué buscan? Impunidad. No quieren que se descubra y se sancione los actos de corrupción que han ocurrido en el país como nunca antes hubo, a través de una red de corrupción implementada dentro del gobierno nacional para que los servidores públicos, en lugar de atender las necesidades de la ciudadanía, se enriquezcan ilícitamente y se lleven en sus bolsillos cantidades de dinero nunca antes vistas. Entonces, se quiere mantener la corrupción en el país, porque lo de la empresa Odebrecht es una mínima parte de lo que tiene que seguirse investigando. Bien ha dicho el señor fiscal general que esto recién empieza. Lo de Odebrecht es una triste lágrima del mar de corrupción que ha existido en la década anterior, y eso tiene que ser materia de investigación, de descubrimiento y de sanción, y que no salgan de la cárcel los funcionarios que sean condenados a pagar una pena de prisión mientras no restituyan al pueblo, al Estado, los recursos que indebidamente se llevaron. El país necesita, ahora sí, se ha dicho muchas veces, ahora sí necesita un baño de verdad y de transparencia, porque los recursos públicos son para los servicios que requiere la ciudadanía y no para que se lleven los corruptos funcionarios que lamentablemente han existido y en gran número en el gobierno anterior. Señor doctor, está con nosotros en línea telefónica el señor doctor Miguel Carvajal, el secretario ministro de la Política. Doctor Carvajal, buenos días, gracias por atendernos. Están en el estudio el doctor Diego Ordóñez, el doctor Alfredo Corral, y en la ciudad de Guayaquil el doctor Enrique Herrería. Han coincidido, señor doctor, en que el presidente de la República, en ejercicio de sus funciones, tenía las atribuciones para realizar ya la convocatoria. Pero también queda ahí una especie de... Se demoró el señor presidente, se demoró el gobierno en tolerar, en algunos casos, o en esperar que la Corte se pronunciara, y la presencia del expresidente Correa también obliga a tomar decisiones. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo cordial con las personas, con los doctores que están en la radio, tanto en Quito como en Guayaquil, y sobre todo un saludo a las personas que nos escuchan. Mire, como usted lo acaba de señalar, nosotros también coincidimos, y ha sido el criterio de muchos constitucionalistas, en que el presidente de la República tiene la atribución, en este caso, por la demora de la Corte Constitucional, son más de 20 días, ya creo que son 60 ahora. 57 días o 58 días, 60, ¿sí? En que la Corte se ha demorado para plantear pues su resolución respecto a las consultas, a las preguntas planteadas por el Ejecutivo el 2 de octubre.
¿no? Y por otro lado, el presidente también tiene la obligación de proteger derechos, y un derecho de la población es un derecho a expresarse en las urnas. El 80% de ecuatorianos, 8 de cada 10 ecuatorianos han manifestado su deseo de ser consultados sobre estos temas, inclusive otros temas, que son parte del diálogo nacional. No nos olvidemos que estas preguntas surgen también como parte de los resultados del diálogo nacional, en el que hubo una gran participación de la ciudadanía. Ahora, usted me dice si es que el gobierno se ha demorado o no. Bueno, es posible, pero hemos tratado por todos los medios de que la Corte Constitucional avance con celeridad en este procedimiento. Si eso hubiera ocurrido, si es que sobre todo los ponentes hubieran avanzado un poquito más rápido, seguramente no estaríamos ante esta circunstancia. Yo recuerdo a la ciudadanía que durante dos ocasiones, tanto esta semana como la semana anterior, el mensaje del presidente de la República se ha centrado en el tema de la consulta y en exhortar a la Corte celeridad, ¿no? Y dado algunos criterios en contrario, yo recuerdo que en el año 2011 el presidente Rafael Correa usó los mismos argumentos por la demora y el silencio de la Corte Constitucional, los mismos argumentos para convocar directamente a través del Consejo Nacional Electoral la consulta sobre la pertenencia provincial de la Concordia. Son los mismos argumentos, es decir, hay un proceso previo inclusive que ya se operó y que a mi entender también genera jurisprudencia. Entonces, aquí estamos protegiendo los derechos de la población a expresarse en las urnas. Este ha sido un derecho siempre reivindicado por quienes hemos estado estos 10 años avanzando en un proceso democrático con el cual nos hemos comprometido siempre, y esto siempre lo reivindicamos, el derecho de la población a ser consultada. Si es que uno no debería temer al derecho, a la ejecución de este derecho de la población a ser consultada, no debería temer al pueblo en las urnas. Si uno está de acuerdo con una pregunta o está en desacuerdo, pues bueno, pues hagamos las propuestas respectivas, vayamos al proceso electoral, pero dejemos que el soberano se exprese de una manera libre en las urnas, ¿no? Creo que es el mayor ejercicio de democracia. Señor doctor, pero también se ha dicho por parte de sus compañeros de partido, mientras no se resuelva, o de movimiento, mientras no se resuelva, quizá en el domingo 3 se pueda resolver el tema del movimiento Alianza País, de los que van a legitimar o no. Compañeros suyos como doña Marcela Guiñaga o el expresidente Correa han dicho que esto es un golpe de Estado el uno, el otro sostiene, la otra, digamos, sostiene que aquí hay una abrogación de funciones y que podrían iniciar incluso un proceso para destitución del presidente Moreno. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, lamentablemente así es. Desde los primeros 10 días en que se instaló el gobierno del presidente Lenín Moreno, que fue candidato de Alianza País, propuesto por el presidente Correa, desde los primeros 10 días de su mandato, o a partir de los primeros 10 días de su mandato, hemos tenido una oposición, en algunos casos virulenta, por parte de compañeros del propio movimiento, en una situación no solamente no planificada, sino a ratos inexplicable. Y durante todo este tiempo, y sobre todo estos últimos días, muchos de nosotros hemos sido objeto de una violenta campaña tildándonos de cualquier cosa, de traidores de arriba para abajo, de cualquier cosa. Eso es lamentable en la situación, perdone que haga, porque usted lo ha planteado, esta digresión dentro del movimiento Alianza País, hace unas semanas de una manera absolutamente inconstitucional, ilegal, sin mediar ningún derecho de defensa, inclusive antiestatutaria, se le destituyó al presidente Lenín Moreno, que es presidente del movimiento también, y la Comisión de Ética del Movimiento País, en reacción, suspendió a los dos dirigentes, Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira, que encabezaron esa decisión. De tal manera que esa convocatoria a la reunión en Esmeraldas carece, a nuestro juicio, de toda validez, porque es convocada por una fracción del movimiento
con 2 dirigentes que están suspendidos, cuando además se ha reconocido en la justicia a la presidencia de Lenín Moreno. Pero no solamente eso, sino cuando la mayoría de los directores provinciales o las direcciones provinciales y miembros de la Dirección Nacional de Alianza País la semana pasada acaban de ratificar el reconocimiento a Lenín Moreno como presidente del movimiento y a desconocer la convocatoria de Esmeraldas. En Esmeraldas vamos a tener una reunión de un sector de Alianza País que seguramente va a ratificar sus decisiones, seguramente va a ratificar su oposición al gobierno, porque eso en la realidad ha ocurrido, y nosotros pues esperamos que, como ya se ha anunciado, inclusive tomen algunas medidas hasta de expulsiones, pero a nuestro juicio aquello carece de legalidad, y nosotros esperamos que este proceso un poco vaya decantándose al interior. Siempre hemos apostado por la unidad, por el diálogo político, por la responsabilidad que se tiene frente al país. Una organización política se crea para responder a las necesidades del país desde posiciones ideológicas, no se crea para justificarse a sí misma. Bueno, vamos a esperar, ¿no? Pero nuestra apuesta siempre será por la democracia, por la defensa de las libertades, por la defensa de los derechos, por la búsqueda de la mayor equidad social. No seremos parte jamás de medidas autoritarias, ni de medidas que pretendan ni ensañarse con personas en persecuciones políticas, ni que pretendan tampoco encubrir actos de corrupción. Yo creo que esas han sido siempre nuestras banderas, nuestra manera de conducirnos en la vida privada, en la vida pública, y no vamos a cambiar pese a los insultos y a las amenazas de algunas personalidades. Doctor Carvajal, ¿el siguiente paso del gobierno, esperar que el Consejo resuelva o qué más van a hacer? Bueno, el Consejo Electoral tiene que convocar a elecciones. No nos olvidemos que se tomarán alrededor de 60 días, eso nos ha dicho el Consejo Nacional Electoral en la reunión que ellos mismos nos invitaron anteayer, algunos miembros del Ejecutivo, para que el presidente Juan Pablo Pozo nos informó aquello, y también nos invitó para comunicarnos que había decidido salir del Consejo Electoral. Luego se han tejido una serie de especulaciones al respecto. Entonces nos han dicho 60 días, recordemos que vamos a elecciones del 2019, esto debería convocarse en el mes de febrero o de marzo, y recordemos que durante un año antes de las elecciones del 2019 no se pueden hacer modificaciones que tengan implicaciones en el proceso electoral. Es por esto que el presidente de la República también ha considerado estos tiempos para avanzar en la medida tomada el día de ayer respecto a la consulta. Gracias por este contacto, doctor Carvajal. Estaremos y le queremos comprometer para que nos acompañe en los estudios también. Buenos días, doctor Carvajal. Gracias, Francisco, muchas gracias, y un saludo a los contertulios y disculpas por esta interrupción. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a concluir con esta ronda. Doctor Herrería, entonces, esto está echado a andar, y gracias también por atendernos, doctor Enrique Herrería. Me parece que ha sido muy gratificante esta conversación que hemos mantenido, con el aporte también muy importante de Miguel Carvajal, y creo que el país está yendo en la línea de reinstitucionalizarse, y ojalá que algún momento y cercano podamos vivir una democracia madura. Muchísimas gracias, doctor Ordóñez. Una última reflexión sobre el tema. Durante 10 años, Francisco, de aquello que ahora se queja el ministro Carvajal, fuimos víctimas muchísimos ecuatorianos, periodistas, dirigentes empresariales, dirigentes políticos. Lástima que el ministro Carvajal haya tenido que sentir el maltrato, ¿no?, el hostigamiento, los improperios, para darse cuenta de que el Ecuador no tolera más autoritarismo, que el Ecuador no tolera más pisoteo de los derechos. Digo lástima porque durante 10 años él también fue parte de ese gobierno y no escuché al ministro Carvajal decir lo que dice hoy. Probablemente lo que dice hoy, y me parece saludable que lo diga, lo dice porque se está siendo víctima de lo que Correa y su gente es capaz de hacer. Y ojalá eso, por eso mencioné hace un momento, conduzca o eleve, diría yo, el nivel de compromiso y les conduzca a aportar en términos de desestructurar todo el correísmo, fortalecer la democracia,
garantizar los derechos, que es, como Enrique decía hace un momento, lo que todos esperamos suceda. Doctor Corral, su última reflexión. Por sobre todas las cosas que hemos dicho y que hemos escuchado el día de hoy tan importantes, está el indiscutible derecho del pueblo ecuatoriano a ser consultado. La voluntad popular tiene que ser consultada y respetada. Es absurdo que se haya esgrimido el argumento de que algunas de las preguntas son inconstitucionales. Si la Asamblea Nacional tiene facultad de adoptar resoluciones que enmiendan la Constitución, si una Asamblea Nacional Constituyente tiene facultades para reformar la Constitución, ¿cómo no va a tener el pueblo ecuatoriano, que es el soberano, plenas y absolutas facultades para reformar la Constitución? A tal punto que el pueblo podría decidir, por ejemplo, que en lugar de república el Ecuador sea una monarquía. Si el pueblo así lo decidiese, sería una reforma legítima. De tal manera que pretender coartar la voluntad popular es absolutamente inadmisible desde todo punto de vista. En este sentido, respaldamos al gobierno nacional para la consulta popular a fin de que sea el soberano el que se pronuncie sobre las preguntas que ha formulado el señor presidente de la República, que por el momento son cortas. El presidente se quedó corto porque, por ejemplo, debía haber preguntado sobre todas las enmiendas que hizo la Asamblea Nacional y no solamente sobre aquella que se refiera a una reelección indefinida. Queremos agradecer al señor doctor Alfredo Corral, al doctor Diego Ordóñez, al doctor Enrique Echeverría, al doctor Medardo Leas, con quien hicimos un contacto, y al señor doctor Miguel Carvajal, el ministro secretario de la Política. Muchísimas gracias por sus reflexiones y sus aportes. Están ya en nuestros estudios el licenciado Lolo Echeverría, el editor del libro La década perdida, Javier Michelena, y el periodista Cristian Zurita, con quienes conversamos de inmediato sobre este homenaje a los medios y a los periodistas. Enseguida volvemos. En la aplicación Exa Ecuador usted